Comenzamos. Buenos días, doctora Jessica Batilloja García. Un gusto poder conocerla. Somos el grupo uno del tema de establecer las etapas del procedimiento administrativo coactivo de la clase de Derecho Administrativo con el doctor Walter Suárez, ¿no? Un gusto poder estar con usted aquí, doctora. Gracias por la entrevista que nos está brindando para poder ampliar nuestro conocimiento en lo que es de los casos coactivos. Bueno, muy buenos días. Chicos, un gusto poderles colaborar en el trabajo de investigación que están realizando. Me presento nuevamente, mi nombre es Jessica Batioja García. Tengo 12 años ejerciendo el tema de coactivas. He sido funcionaria, juez de coactiva del Banco Central del Ecuador. He sido secretaria de coactiva de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es el ente regulador, por lo general, de estas instituciones que ejercen dicho proceso de cobro, ¿no? Y también he sido secretaria de coactiva de Banco Nacional de Fomento y de otras instituciones privadas. Entonces, cualquier duda o inquietud que tengan acerca del procedimiento, pues estoy dispuesta a ayudarlas y discernírselas en cuanto a mi conocimiento se refiere, ¿sí? Correcto, muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Empezamos con las preguntas, muy agradecida. Compañero, en el orden que estamos. Bien, muchas gracias, doctora. La primera pregunta sería, ¿cuál es su experiencia en el ámbito de la coactiva? Bueno, chicos, ¿qué les diré? Desde que me gradué sentí cierta inclinación por los temas ejecutivos, los temas de cobranza, y bueno, a raíz de eso ya tengo 12 años en el tema coactivo, como les dije, fui jueza de coactiva de Banco Central. Ese tiempo fue lo que marcó mucho mi conocimiento por el hecho de que tuvimos ese tema de la crisis bancaria y se resolvieron muchos temas como fueron los bancos que entraron dentro de esa crisis, como fue Filambanco, Progreso. Entonces también pasé por la Superintendencia de Bancos, Banco Nacional de Fomento, donde fui secretaria por más de 8 años. Entonces, eh, pude ir aprendiendo del proceso, pude irme actualizando, porque como sabrán, el proceso ha ido cambiando. A partir del 2018 introdujeron otra norma, otra ley, que es el COA, para la aplicación de estos procesos coactivos. Muy buenos días, doctora. Me presento, soy el estudiante de Derecho del cuarto semestre, Gianmarco. Y una pregunta que le quisiera hacer es, en el procedimiento coactivo, ¿cuál es la norma que se aplica actualmente? Bueno, actualmente, como les digo, actualmente estamos trabajando con el Código Orgánico Administrativo, que es el COA, ¿sí? Esto surgió a partir del 2018, porque antes se trabajaba con el CPC, con el Código de Procedimiento Civil. Entonces, todas las instituciones públicas que ejerzan este procedimiento lo tienen que hacer bajo el régimen del Código Orgánico Administrativo. Buenos días, doctora. Me presento. Soy Fernando Moncayo Oroni, estudiante de la carrera de Derecho. Y estamos sobre la clase de Derecho Administrativo. Y mi pregunta es, basado a los principios antes de la vigencia del COA, ¿cuál era la normativa que se aplicaba exactamente? Bueno, antes de que iniciara el COA, los procedimientos coactivos se iniciaban con Código de Procedimiento Civil. Entonces, hay muchas diferencias en realidad entre el Código de Procedimiento Civil y el COA. Con anterioridad, el Código de Procedimiento Civil era un poco, si lo podríamos llamar, un poco más cerrado. No daba muchas alternativas dentro del proceso coactivo, ¿sí? Y era un poco más desventajoso a la hora de ejercer la coactiva o ejecutar el proceso en cuanto a temas y etapas procesales se refiere, hablando en los términos, hablando en la hora de ejecutar garantías. El COA ha flexibilizado un poco más esto y ha permitido que ciertos procesos con mayor celeridad lleguen a feliz términos y se puedan concluir, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, que era el que se utilizaba o el que se aplicaba legalmente en el tema de los procedimientos coactivos antes de que surgiera el COA en el 2018. Muy agradecido, doctora, por haber contestado estas preguntas. Muchas gracias. Y le damos paso a nuestros compañeros que se encuentran con usted en su oficina. Muy amable. No se preocupen, para servirles.
Buenos días, mi doctora Bationa. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, me presento. Soy la señora Laura Bravo Campoverde, estudiante de Derecho, y mi pregunta es la siguiente. Según la normativa vigente, ¿cuáles son las etapas o fases del procedimiento coactivo? Bueno, dentro del COA, las etapas del procedimiento coactivo inician con el RPP, un requerimiento de pago voluntario, algo que no tenía el Código de Procedimiento Civil. Entonces, empezamos el procedimiento coactivo con un requerimiento de pago voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de dar inicio al proceso coactivo en sí, el administrador, el liquidador, la persona que tenga a su cargo el impulso del proceso, tiene que hacer este requerimiento voluntario, que es la notificación de la obligación, ¿ya? Para que el cliente deudor tenga la oportunidad de hacer un pago voluntario, hacer el requerimiento voluntario. La institución le otorga, según lo que dispone el COA, 10 días al cliente para que se acerque, haga su pago voluntario, presente alguna fórmula de pago y detener el inicio del proceso coactivo. Si el cliente no lo hace, obviamente seguimos a la segunda fase, que sería el auto de pago, ¿sí? Que ya vendría a ser la orden de ejecución, la orden de cobro de inmediato, ¿no? Entonces, con la segunda etapa, que sería la orden de pago, ahí viene la siguiente, que serían las medidas cautelares. Dentro de la orden de pago, el liquidador, el ejecutor, el juez, tiene la obligación de dictar las medidas cautelares, interponer las medidas cautelares como medida de caución para que el cliente se acerque a cancelar la obligación. Después de la medida de pago, las medidas cautelares, obviamente el cliente tiene la obligación de encontrarse citado. Es un requisito sine qua non. Es uno de los principios que debe cumplirse a rajatabla dentro del procedimiento coactivo, porque de no hacérselo sería una omisión de una de las solemnidades sustanciales del COA, ¿sí? Eso sería prácticamente como atrofiar el debido proceso. Entonces viene la citación, luego de la citación tenemos la etapa de remate, tenemos remate de adjudicación y con eso ya la etapa de cierre en caso de que se concluya con el proceso vía remate. Muchísimas gracias, mi doctora. Quedo muy agradecida. Muy amplia y muy buena su manifestación. Gracias, doctora. No se preocupe. Muy buenos días, doctora Jessica Batioja. Saluda Byron Javier Vilela Guagua, al igual que los compañeros que me antecedieron. También soy estudiante de Derecho, en este caso de la materia de Derecho Administrativo 2, y a mí me corresponde hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué manera terminó el expediente coactivo que estamos hoy estudiando? Bueno, el expediente coactivo que ustedes están estudiando terminó de una de las formas más sencillas, ¿sí? Que es con el pago de la obligación. El cliente se acercó, solicitó su liquidación, hizo el análisis de la obligación, solicitó esta información al departamento de operaciones para verificar si era correcto los valores que se le imputaban, y él determinó que lo más viable era el pago de esa obligación. Claro que perdón que me extienda un poquito, claro que no todo el tiempo sucede lo mismo. Hay personas que desisten, se niegan a honrar la obligación, y el banco por obligación tiene derecho y la potestad de tomar otras alternativas de cobro, como es el hecho de realizar remates, realizar embargos de las cuentas, todo esto siguiendo los lineamientos del procedimiento, porque actualmente hay procesos que siguen manejándose con CPC y otros que se siguen manejando con COA. Entonces, en ambos hay diferentes formas de ejecutar, pero la finalidad es el mismo, que se cobre el proceso, la obligación vencida, sea con remates, con embargo de valores, o en su defecto, cuando ya no se logra el cobro de esta obligación por esta vía, lo que sigue es declararlos de manera insolvente, ¿sí? Mandarlos a la justicia ordinaria para seguirles una demanda de insolvencia en caso de las personas naturales, o en la quiebra en caso de que sean personas jurídicas. Compañero, téngame aquí la cámara para yo preguntarle. Ya, buenos días, doctora Jessica Batioja. Primero que todo, muy agradecido por su ayuda, de verdad. Primero que todo, agradecerle. Soy el estudiante Clayton Freire Franco, estoy en cuarto semestre de la carrera de Derecho, en la materia de Derecho Administrativo.
Y bueno, con relación a este tema muy importante acerca de la coactiva, yo quisiera hacerle una pequeña pregunta acerca de cuáles son los medios de impugnación que se pueden dar para el procedimiento coactivo. Bueno, dentro del procedimiento coactivo, eh, solo existe, en mi caso, en la experiencia que tengo, una demanda de secciones, ¿sí? El cliente tiene derecho a seccionarse, eso lo puede hacer en la justicia ordinaria, ¿sí? Él tiene que presentar su demanda, obviamente respetando los términos establecidos en la ley para presentar dicha demanda, ¿sí? Él puede dar los argumentos de peso para seccionarse y en caso de que él demuestre, pues, ¿no? Que existen derechos vulnerados dentro del proceso coactivo como para poder sustanciar su demanda de secciones. No existen, dentro del procedimiento coactivo por lo general, no se aceptan incidentes. ¿Por qué? Porque es un juicio de ejecución, es un juicio de cobro. Entonces, cualquier incidente debería ser planteado en la justicia ordinaria. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Jessica. Nosotros le quedamos muy agradecidos por esta muy grata entrevista que hemos tenido, que nos ha ayudado a nutrir muchísimos conocimientos que queríamos aprender. Y muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, es un placer. Ahora, Cualquier inquietud, a las órdenes. gracias por su tiempo prestado. Muchísimas gracias, tenga buen día y gracias, compañeros, por esta reunión. Muchas gracias a usted, doctora. Listo, chicos. Ahí corta. Ya. Listo, ya. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Qué No se agradecido que preocupe. está.